Mi nombre es Hernán Piñate y yo les estaré hablando sobre los elementos de uniones. Entre los elementos de uniones tenemos los elementos de uniones desarmables. Son todos aquellos que son desarmables. Muy bien pueden ser una tuerca, pernos, arandelas, rosca. La tuerca es una herramienta mecánica con un orificio central, el cual presenta una rosca para acoplarse a un tornillo. Los pernos están relacionados con el tornillo. Ellos poseen una rosca, las cuales pueden ser métricas o en pulgadas. También poseen una parte lisa y una cabeza redonda, los pernos. Estos también son utilizados para sujetar piezas de gran volumen. Las arandelas también cumplen una función muy buena, la cual ayudan a tener una sujeción uniforme, el cual prevé el aflojamiento de la sujeción por medio de las vibraciones. La rosca es un eje en el que en torno a él se describe una superficie helicoidal cilíndrica. Cuando nos referimos a una superficie helicoidal cilíndrica interior, hablamos de tuerca. Pero muy distinto es cuando nos referimos a una superficie helicoidal exterior. Allí nos estaríamos refiriendo a un tornillo. Entre los elementos no desmontables tenemos las unidades soldadas. Estas dan por resultado una unión rígida entre dos o más componentes, la cual se realiza mediante la aplicación de calor a dos componentes de materiales iguales o similares. Otra unión no desarmable son las uniones remachadas. Estas contienen un tubo cilíndrico con una cabeza que posee un diámetro mayor al resto del remache, para que así al introducir este en un agujero pueda ser encajado. Su función es unir dos piezas distintas, mientras que la simbología de pieza soldada es utilizada para graficar diseños sobre un plano. Ayuda al ingeniero a hacer trabajos de forma práctica y precisa, obedeciendo ciertas reglas establecidas a un conjunto de símbolos básicos para soldaduras y su aplicación. Principio de caldería. Es una especialidad profesional de la fabricación. Su función es la construcción de depósitos aptos para almacenaje y transporte de sólidos en forma de granos, líquidos y gas. En consecuencia, el trazado de volumen es el que se encarga de representar la magnitud o la escala del objeto y el espacio ocupado. Para lograrlo se utiliza el modelo, que es la forma de dibujar degradados, sombras y luces en los objetos para simular su volumen, mientras que el empalmado no es más que la unión de dos extremos de las fibras mecánicas. Es importante hacerlo de la manera correcta para asegurar la alineación de los recubrimientos y mediante pegamentos o sistemas de presión evitar la separación de fibras. La reducción en la tubería es un accesorio que se utiliza para la reducción de diámetros de una tubería. Existen dos tipos de reducción comercial: centradas y descentradas. La centrada es un accesorio reductor que se utiliza para disminuir el caudal del fluido aumentando su velocidad, manteniendo su eje, mientras que la descentrada es un accesorio reductor que se utiliza para reducir el caudal del fluido aumentando su velocidad pero perdiendo su eje. Nomenclatura ISO. Organización Internacional de Estándares. Primera parte. Indica la norma de la que se trata, la cual significa para la traducción en español como Organización Internacional de Estándares. Segunda parte.
Indica el tipo de norma de la que se está hablando, en este caso la 9000. Es el vocabulario, términos y definiciones solamente. Tercera parte. Indica desde cuándo es vigente la norma. En este caso, la última vigencia es la ISO 9001. Es desde el año 2000. Sistema de eje único. Toma como elemento base el eje, siendo común para todos los agujeros de los bujes o cojinetes que se fabriquen. El punto de origen o línea de cero en este sistema es la medida máxima del eje, que coinciden con la nominal, o sea que la diferencia superior es cero. Calibre pasa-no pasa. Un medidor pasa-no pasa se refiere a una herramienta de inspección que se utiliza para verificar una pieza de trabajo con sus tolerancias permitidas mediante una prueba pasa-no pasa. Su nombre se deriva de dos pruebas. La verificación implica que la pieza de trabajo tiene que pasar una prueba y la otra no. Tolerancia de fabricación. Son los valores máximos y mínimos que debe medir un eje u orificio para que en el momento de su encaje el eje y el orificio puedan ajustarse sin problema. La tolerancia geométrica controla la forma, posición u orientación de los elementos a los que se aplican, pero no sus dimensiones. En otras palabras, podríamos definir la tolerancia geométrica de un elemento, una pieza, superficie, eje, plano dimensional, entre otros. Tolerancia dimensionales. Se define como la cantidad total que es permitida variar en la fabricación a una dimensión específica en el plano según la cota nominal.